Siendo 18 venezolanos, incluyendo el cuerpo... Bravo yo. Bienvenidos hoy martes 23 de agosto de 2011 a Tú Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos. Y hoy con el tema Livio no solamente seremos críticos con los medios venezolanos, sino también con la BBC, por ejemplo. Análisis crítico con la altura y la profundidad que estos ameritan. Y bueno, después de haber escuchado Pa' Bravo Yo, vamos a comenzar inmediatamente con el editorial del día de hoy. ¿Por qué? Porque medios internacionales como la BBC en español en su página web hacen una malintencionada, alevósica, tendenciosa acaso, paralelismo entre Gaddafi y Hugo Chávez. Por lo demás banalota, por lo demás banal, porque esto no solamente se está reproduciendo en la BBC de Londres, sino también, por ejemplo, en la ABC Internacional. ¿Qué nos dice? Y quiero citar textualmente como parte del editorial: Chávez teme ser derrotado como Gaddafi. Citimos, ABC Internacional dice: Chávez teme ser derrotado como Gaddafi. Lo mismo está haciendo la BBC y evidentemente los hijastros de las transnacionales privadas, de los medios transnacionales privados, que son el Nacional, el Universal, etcétera, etcétera, también se inscribieron rapidito en matriz de opinión, dejando claro, como siempre, que desgraciadamente, y vaya si lo hemos demostrado en Cayendo y Corriendo, las matrices de opinión venezolanas no se crean en Venezuela, se copian de los Estados Unidos, Inglaterra o acaso España. Y entonces dice así ABC: sus manos juntas, la voz entrecortada y hasta una lagrimita compasiva de solidaridad o de temor por terminar igual que Gaddafi. Rodó por la mejilla de Hugo Chávez ayer en la misa ecuménica que realizaron diversas organizaciones religiosas en el balcón del pueblo del Palacio de Miraflores. Evidentemente esto fue escrito el lunes. Y continúa ABC Internacional, porque no vamos a reproducir solamente los medios venezolanos, vamos a la fuente, a sus patrones, que son estos medios. Continúa. El presidente venezolano, dice ABC Internacional, agradeció las plegarias concedidas por su sanación y por las cabezas rapadas de dominicanos y simpatizantes chavistas en solidaridad con su quimioterapia, pero también aprovechó la cadena de radio y televisión para solidarizarse con Gaddafi. El presidente venezolano mostró su temor de ser derrocado como su aliado libio. Y ahí viene una cita. Escuchen qué tendencioso, ¿no? Vaya qué medios. Con la excusa de que están salvando vidas, citan al presidente Chávez, los gobiernos de Estados Unidos y europeos están perpetrando una masacre en Libia con el fin de hacerse de las riquezas petroleras de esa nación. Qué descaro, qué cinismo, pero es la excusa para invadir, para tomar un país y sus riquezas. Termina la cita de Chávez y dice ahí, remata ABC Internacional: Chávez se mira en el espejo de Libia. No voy a abusar yo de la inteligencia de ustedes, venezolanas y venezolanos, pero una cosa es lo que nos dice ABC Internacional en su título, ¿verdad? Chávez teme, etcétera, etcétera. Cuando vamos al contenido y citan las palabras del presidente Chávez, se pudieron dar cuenta que no hay un solo rastro de temor, uno solo. No obstante, manipulándonos en el editorial,
nos digan que Chávez teme por... Se ven obligados a citar al presidente Chávez y aparece lo inevitable. El presidente en una actitud vertical, critica lo que está sucediendo en Libia. Y después que citan al presidente Chávez, en donde, insisto, no hay rastros de miedo ni de temor, sino crítica vertical, tanto moral como políticamente, ellos rematan con una frase que solamente tiene que ver con el título diciendo Chávez se mira en el espejo de Libia. Y algunas cosillas hay que decir con relación, Grúa, si estás por ahí, al tema de Libia. Entre otras, al parecer está terminando, ustedes saben que la metodología de invasión gringa y europea, a través en este caso de la OTAN, tiene dos momentos. Los dos momentos tienen muchísimo que ver con las contratistas internacionales gringas y europeas de la guerra. ¿Sí? Primer momento, destrucción. Se destruye lo más que se pueda un país entero. Y evidentemente quien dice destrucción dice armas. Quien dice arma dice industria bélica. Es decir, se maneja una cantidad exorbitante de millones de dólares. Primer negocio, pues, destruir un país. Apenas el país está destruido, llega el segundo negocio de las contratistas bélicas estadounidenses y europeas, que es reconstruir. Y ahí entonces se deja de un lado el lenguaje bélico, ¿sí? Las pruebas, y ya vamos a hablar de las pruebas que se tiene para bombardear un país, y se pasa, y díganme ustedes si ya no empezaron a escucharlo, a un lenguaje pacífico, pseudo-pacífico, pseudo-humanitario, en los cuales, a través del sello de calidad Norben, en los cuales se ha convertido las Naciones Unidas, sello de calidad Norben, de las agresiones contra los pueblos del sur, dicen, ahora hay que reconstruir. Llegó un momento de paz, de concordia y de diálogo nacional. ¿Por qué? Porque es tan bueno el negocio de destruir a los pueblos, miren a Irak, miren a Afganistán y miren a Libia, como el negocio de reconstruir. Ambos dan mucha plata. Y evidentemente cuando ya se está reconstruyendo, están, y vaya si lo están, las transnacionales del petróleo, en el caso de Libia, frotándose las manos. Y vemos entonces las transnacionales como por ejemplo las gringas, las inglesas, las francesas, pero también las italianas, haciendo fila india frente a un pueblo devastado para, cuales aves de rapiña, terminar de sacar toda la riqueza que fue evidentemente el motivo por el cual hicieron la guerra. Y los motivos reales por los cuales se hicieron la guerra entonces parecen quedar en un segundo plano para que lleguen los eufemismos. En Irak, ¿se recuerdan ustedes cuál era el motivo? Las armas de destrucción masiva. Meses, años después, el Departamento de Estado no dudó en decir, nos equivocamos, ahí no habían armas de destrucción masiva, pero vaya si destruyeron Irak y la reconstruyeron colocando un gobierno fantoche que dirige los Estados Unidos en este momento. Lo mismo está pasando evidentemente en Libia. La excusa, ¿no se acuerdan ustedes cuáles eran? Excusa, por cierto, un tanto grotesca, ¿no? Vamos a masacrar al pueblo libio porque Gaddafi supuestamente estaba masacrando al pueblo libio. ¿No les parece un poco rara la excusa, el razonamiento? Vamos a bombardear y a masacrar al pueblo libio porque tenemos pruebas de que Gaddafi está masacrando. Resulta que después llegaron, entre otros canales, Telesur, y demostró que era una farsa
los supuestos masacres de Gaddafi. Por lo cual, como en el caso de las armas de destrucción masiva, el motivo, la causa primera, como diría Aristóteles, la razón por la cual acaban con un pueblo, no existe. O al menos la razón que ellos esgrimen. Lo que sí existe son las reservas de petróleo y las reservas acuíferas de Libia, que vaya, sí interesan a los Estados Unidos y a enanos políticos como un Berlusconi o como un Nicolás Sarkozy, para quienes la guerra tiene dos propósitos: hacerse de los recursos naturales de los pueblos y subir en las encuestas a través de un llamado de unidad nacional. Resultado de todo esto, un pueblo devastado en una suerte de guerra civil, un pueblo cuyas cicatrices no sanarán tan fácilmente. ¿Saben por qué? Porque ahora lo que le queda al pueblo libio es evidentemente resistir y resistir y resistir. Parece ser este el destino de los países del sur del mundo. Entonces, y aquí es que aterrizo el discurso a nuestra Venezuela de hoy día, canales como Euronews, cada 15 minutos dan un parte de guerra de Libia, pero diciendo, ¿saben qué? Al final de su noticiero, no se sabe dónde está Gaddafi. Se presume, hipotéticamente, que se encuentra en Venezuela. Y ahí entonces, simbólicamente, semánticamente, cosen la situación de Libia con la situación de Venezuela, y nos encontramos después con manipulaciones como la de BBC de Londres o como este ABC Internacional que acabamos de leer, en los cuales se trata de amalgamar la realidad libia con la venezolana, la figura de Gaddafi con la del presidente Chávez, y no falta aquel, porque ya apátrida no cabe, aquel descerebrado, porque es una actitud suicida, que aplaude la posibilidad que eso también pase en Venezuela. Y digo un lugar común, como si las bombas tiradas desde el cielo, desde los aviones gringos o de la OTAN, supieran discernir a través de los captahuellas, señores de la oposición, quién es chavista y quién no lo es. Y aparece pues quienes realmente se frotan las manos con toda esta situación, como Teodoro Pekov, a decir que el presidente Chávez es una especie de paranoico, porque dice, vaya qué paranoia, que Venezuela está en la lista negra y después de Siria hay posibilidades de que nosotros seamos víctimas de las agallas de esos Dráculas que son los Estados Unidos, que se están quedando sin petróleo. Y entonces aparecen especialistas como el bachiller, con todo el respeto por los bachilleres venezolanos, soy sincero, como el bachiller Montoya, a criticar el hecho de que nosotros estemos repatriando nuestro oro. Porque no, Montoya, no. Lo primero que hicieron con Libia no fue, ¿cómo es que dicen? Congelarle sus activos internacionales, vaya eufemismo. Robarle, porque antes de entrar con las tropas a Libia, como lo van a hacer, se robaron todos los activos que tenía Libia, no Gaddafi, Libia en el mundo. Y es entonces a partir de este contexto internacional y nacional que toma sentido, y vaya si toma sentido, el hecho que el presidente Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, firma el decreto para nacionalizar la explotación del oro, que hace parte precisamente de varios movimientos estratégicos que no solamente traen nuestras reservas en oro a Venezuela, sino que salvan el oro que en nuestras entrañas se encuentra.